vital como sociedad y como país. De esto es de lo que hay que hablar. Ya sé que se hablan de muchas otras cosas, pero los que tenemos que hablar con responsabilidad, lo que tenemos que hacer es hablar de lo que le conviene a los españoles, la salida de la crisis económica, que es realmente la gran cuestión pendiente y lo que debe soportar y debe dar sentido a los debates políticos y a los debates públicos también en este Parlamento. Si acabo de referirme a que la causa de la crisis de España es la deuda externa que se ha acumulado, para superar a esa crisis no hay otra salida, no hay otra solución que no sea la del desapalancamiento de los agentes económicos de España, el desapalancamiento de las familias, de las empresas y, por descontado, del propio sector público, que tiene que seguir reduciendo su déficit público. ¿A qué velocidad? Eso es lo que proponen estos presupuestos generales del Estado para el año próximo. Seguir hacia el objetivo, una vez conseguido el objetivo del déficit del año 2013, una vez afianzado el 6,5% para el conjunto de nuestras administraciones públicas, a renglón seguido tenemos que plantearnos el proyecto común, el proyecto entre todas las administraciones del 5,8% para el año 2014. Ese es el sentido de los presupuestos generales del Estado, de la financiación que proyectan esos presupuestos generales del Estado para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales y, por supuesto, el sentido que debe aunar el conjunto de presupuestos de nuestras administraciones territoriales. Conseguir reducir el déficit público. España, en el año 2012, hizo una reducción estructural del déficit público en una recesión económica que es la mayor reducción del déficit estructural que ha conocido la historia de la Hacienda española y la historia del mundo desarrollado, excepto con la única salvedad de Grecia, país intervenido, como es bien conocido, y por tanto país que no cuenta, que no ha podido ejercitar su soberanía presupuestaria y su soberanía fiscal. Por tanto, España en el año 2012 hizo una reducción de déficit público que sencillamente no podemos por menos que calificarla de histórica. Una reducción que se debió en más de 3/4 partes a la reducción del gasto público. Una reducción en la que participaron todas las administraciones públicas, todas, y subrayo todas, las administraciones públicas que componen el Estado español. Lo hizo la Administración General del Estado, pero lo hicieron también las comunidades autónomas, en mayor medida incluso que la propia Administración General del Estado, y lo hicieron, y de manera también muy significativa y muy de valorar, las corporaciones locales. Por tanto, todos hicimos ese gran esfuerzo, demostrando que España en el año 2012 podía hacerlo, porque detrás de ello está el esfuerzo de la gente. No son cifras puras, simples, relativas de una contabilidad. Por supuesto, contabilidad traducida en términos de contabilidad nacional. Son las cifras que representan el esfuerzo de la gente, el esfuerzo enorme que hizo una sociedad en el año 2012, demostrando que podía hacerlo y demostrando que valía la pena, sobre todo, hacerlo, para acortar la salida de la crisis económica. Esa reducción del 2012 queda ahí, insisto, queda en términos históricos ahí. Tenemos que proyectarla y debemos prolongarla en el 2013 en forma de reducción del déficit público, que hoy aparece en términos nominales como una reducción modesta. Cerrar el 2013 en el 6,5%,
siendo posible hacerlo, parece un resultado cercano al cierre del 6,8% del año anterior. Pero es que este año la economía en media anual habrá caído un 1,3% y, por tanto, eso significa que, en términos estructurales, España está haciendo también un gran esfuerzo en el año 2013, sus administraciones públicas, por reducir el componente estructural del déficit público, puesto que no estamos ante un comportamiento positivo de la evolución económica de nuestro país y, por tanto, no es al crecimiento económico al que debemos la reducción del déficit público en el año 2013. El año 2014 tenemos que insistir en el objetivo de la reducción del déficit público y tenemos que hacerlo con la confianza, si se quiere, con la fe de que la reducción del déficit público es una herramienta eficaz para superar definitivamente la crisis económica. Los presupuestos del Estado son muy expresivos a ese respecto. Programan una reducción del gasto de los ministerios en el 4,4%, después de reducciones muy significativas ocurridas en el año 2012 y 2013. Aún así, el gasto del conjunto de los presupuestos de los ministerios se reduce un 4,4%, hasta el punto de que el total de la Administración General del Estado, y este es el presupuesto que traigo a esta Cámara, va a gastar realmente del orden de los 35.000 millones de euros. Por tanto, una cifra bastante modesta, porque detrás de ella está la oferta de servicios públicos fundamentales para los españoles y, por tanto, expresión del esfuerzo que está haciendo también la Administración General del Estado. Son presupuestos que no traen más subidas fiscales, no traen más subida de impuestos, traen, al contrario, bajadas selectivas de impuestos, bajadas selectivas para las empresas nuevas, las empresas pequeñas que se creen en nuestro país, bajadas de impuestos relativas a la reutilización de los beneficios empresariales para financiar nuevas inversiones por parte de la PYME, bajadas de impuestos también en términos de aligerar la carga tributaria que supone el IVA de caja, que también entrará en vigor el 1 de enero del año 2014. Bajadas de impuestos que apuestan por realmente la figura de proximidad, el inversor figura de proximidad, conocido como la figura del Business Angel. Por tanto, bajadas de impuestos que están ya materializándose y también están devolviendo al cumplimiento del programa político que apoyaron los españoles mayoritariamente en las elecciones generales del año 2011 y que vamos pudiendo materializar en las propuestas que estamos trayendo a esta Cámara. Bajada de impuestos selectiva, que se verá completada con la reforma tributaria que acometeremos el año 2014 con un escenario de crecimiento económico ya más positivo, más claro, y donde la primavera próxima, desde el Gobierno, tendremos la oportunidad de traerles también una legislación significativa en materia de reforma tributaria de nuestro país, que sentará la base para una financiación autonómica y una financiación local diferentes, más actuales, más modernas y un sistema tributario comprometido con los incentivos económicos y la creación de empleo. Además, quiero subrayarles también que otra de las características de estos presupuestos, los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2014, lo he dicho desde el comienzo de mi intervención, es la solidaridad que incorporan estos presupuestos. Estos presupuestos tienen un gran peso de gasto social en su conjunto. Estos presupuestos son, ya no insistiré más, porque después escucharé sus palabras atentamente, pero son los presupuestos más sociales de la historia, en términos de que realmente, haciendo 100 el gasto público,
jamás habrá dedicado tanto gasto